Hola amigos, ¿qué tal? Pues aquí tenemos a otra persona, a otro ponente del flamante Congreso de Ciencia y Espíritu que tenemos el día 22 y 23 en Balaguer. Y nada más y nada menos que Emilio Fiel, Millo. Millo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar otra vez contigo después de tantos años y también después de las últimas veces que nos hemos encontrado allí, Sí, en ese mismo lugar, ¿eh? En la sí. reunión del año pasado, ¿cuándo fue el año pasado? Hace 2 años, sí, Dos nos años. vimos allí, que por cierto fue muy curioso porque me dijiste, mira, has invitado a mi prima también. Y yo le digo, ¿quién es tu prima? Natalia Prego, ¿no? Que me contaste, o familiar tuya o algo así, Eso ¿no? es, eso es. Y bueno, Sí. ellos conociste. No sé si este año te presentaré a otra prima tuya, no lo sé, pero bueno, de momento, bueno, ese año fue en Malgrat, al lado de la playa, ¿te acuerdas, no? Sí, Y ahora sí, lo hacemos donde Josep Pamias. También claro, hay que apoyar a Pamies. hay que apoyarlo a tope, y para que se lo lleve cualquier sala de Barcelona. Lo único, claro, es un poco más lejos porque hay que ir allí. Pero mira, ¿sabes qué, Millo? Tenemos ya 600 personas apuntadas, ¿sabes? Entonces estamos viendo ahora poner 100 sillas más y también es verdad que hay una gente que a veces se apunta y luego no vienen, hay un 10-15% ahí y tal, pero bueno, ajustamos. Que no nos vamos a aburrir, eso seguro. Y todo el mundo está muy contento con el elenco de ponentes y bueno, cuánta gente no me ha dicho, hombre, Millo, por ahí y tal, ¿no? Así que eres, vamos, desatas pasiones por todas partes, ¿no? Bueno, Emilio, tú eres escritor, maestro espiritual, fundador de la Hermandad de la Estrella, ahora me cuentas, ¿no? Y bueno, y ¿le puedo sumar el adjetivo de chamán o no? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo soy lo que tú eres lo Después que de yo lo de quiero. la hermandad de la estrella, lo que tú quieras. Vale. Bueno, lo digo porque, bueno, nos has comentado también de hacer algunas danzas, ¿cómo se llaman? Danzas cam- cam- Concheras. concheras, decía Sí, camperas. Concheras allí también para también un poco ayudar un poco a elevar un poco la la vibración de energía, sí. allí. ¿Eh? Y sí, ya nos han autorizado. El tema era el espacio, ¿no? Entonces sí, pues bueno, el que quiera, pues se podrá juntar. Qué bueno, qué Sí, bueno. son danzas indígenas vinculadas a la tradición pues tolteca, maya, azteca y de alguna manera pues también danzas básicamente espirituales y centradas en una en una entrega de energía a la Madre Tierra, en un agradecimiento a la Madre Tierra y en una unificación del círculo de danza. Vamos con trajes ceremoniales, Ah, con plumas, con vestidos yo te he y visto. tocando y entonces pues se danza allí, danzas guerreras básicamente. Bueno, eso te quería hacer una preguntita ahí, porque claro, hemos hablado muchas veces con mucha gente, con músicos también, sobre el tema del solfegio, ¿no? El afinar en 4-3-2 en vez de 4-40, que sube. Después también me consta que incluso con timbales, pues hay gente que llega incluso a un estado alterado de la conciencia, ¿no? ¿Con las danzas se puede llegar a ese estado alterado de la conciencia? Bueno, hasta el propio don Juan Matus explicaba que que un danzante por sí solo y a solas incluso podría entrar en un estado de conciencia nahuálica y él explica, es una frase muy corta pero explica claramente y se refiere a los danzantes. Así que Ajá. sí, se puede entrar en estados de conciencia y se entra en estados de conciencia ampliada y sobre todo en unidad, en una sensación de compartir unidad muy poderosa. Y hemos llegado a estar danzando casi 300 personas en la plaza del Pilar de Zaragoza. Wow. Entramos allí, entonces cuando han venido los mexicanos nos hemos juntado de todo el país, hay mesas en bastantes lugares, mesas concheras, y lo importante de lo conchero es el canto, la danza y la flor. Con la flor se hacen geometrías sagradas y es un trabajo de vigilia de toda una noche, en la que se sitúa sobre todo las formas masculinas y femeninas para unificarlas luego, y entonces pues poco a poco vamos trabajando y cargando cada una de las flores que se utilizan en la ceremonia. Pero las flores, a ver, pregunto en mi ignorancia, ¿eh? ¿Se toman esas flores o...? No, no, Ah, no. Las flores son como los poemas de la tierra, son la vale. expresión, recogen igual que la cera recoge ciertas energías magnéticas, pues las flores recogen energía espiritual, básicamente, Ah, vale, mucho vale, más vale, fina. ¿Eh? vale, El agua recoge una, la cera recoge otra, las flores, mucho vale. copal. Entonces se hacen 6 ceremonias, vamos a decir, estatales de todos los grupos, que son las ceremonias del oratorio central que tengo aquí yo en Libramae
en Borja, Zaragoza, y de alguna forma esas ceremonias se hacen en Santiago, en el Pilar, que es el viento central, luego norte, sur, este y oeste, Covadonga, el Rocío, o en Guadalupe, a la izquierda, en el oeste, y Montserrat en el este. Y en las zonas cercanas a esos lugares es donde danzamos y a veces pues la ofrenda también dentro del lugar más o menos eclesial, lateralmente, porque la danza se hace siempre fuera y en condiciones de naturaleza. Vale, vale. Bueno, yo es que lo he relacionado siempre con el tema. El chamanismo, por ejemplo, lo he relacionado con a veces, pues, tema, ya sabes tú, ayahuasca o cosas Ya. así, ¿no? Que yo, Sí, aquí el chamanismo es una práctica bastante común, que significa cambiar el estado de conciencia y pasar a conciencia acrecentada en contacto con las vigilias en la naturaleza, las caminatas, todo lo que implica también el ensueño, lo que implica todos los trabajos internos que llevan a un estado de conciencia nahuálica, pues son chamánicos. Lo que sucede es que el nahual abarca desde el bajo astral hasta las partes altas cercanas a la quinta dimensión y lógicamente lo que llamaríamos el chamanismo blanco va de la mitad de la cuarta para arriba, nunca los otros juegos que implican casi siempre juegos mucho más oscuros. La oscuridad siempre utiliza sangre y sufrimiento para convocar a los suyos y a sus sombras oscuras. Y la luz utiliza pues luces, velas, utiliza flores, utiliza el nombre, el canto, el nombre de la persona, el canto, etcétera. Y se va, digamos que el velo de la niebla entre los mundos se va haciendo mucho más ligero cuando recuerdas a estos seres y de alguna forma asumes sus memorias y su propósito sobre la tierra sin necesidad de ninguna dependencia ni de ningún deseo que vuelvan a estar aquí, solamente saber que ellos trabajan desde lo invisible y nosotros desde lo visible y que hay un enlace ahí. con lo cual es un poco un error, ¿no? Echar de menos a la gente o llamarlos, ¿no? Quizá, o, mm, Bueno, te- todo el te- camino romántico lleva al sufrimiento antes o después. ok, Entonces el juego que tenemos es entender lo que sería ese amor incondicional y saber que una llama gemela, un alma gemela, no es lo mismo que alguien que te agrada, eres tú, ¿no? Hace solamente un par de años que vamos a decir, los fractales de almas gemelas por fin están manifestándose en la gente de tu entorno. Hasta ahora el llama gemela y el alma gemela estaba en un plano más alto para que tú aspiraras sin saber por qué a elevarte, porque había en ti una llamada de que aquí no estaba lo que tú buscabas, estaba en otro sitio, ¿verdad? Pero ahora sí que han empezado a manifestarse esos fractales de alma gemela en la Tierra y el vínculo es pues tremendo, vamos a decir total, es un vínculo de locura, de unidad de locura y está pasando cada vez más que las gentes que ya no vibran en tu propia frecuencia se alejan, pero de repente vienen gentes muy cercanas con las que compartes una energía, bueno, total, como si llevaras años viéndoles y acabas de conocerles. Y está vale, pasando vale. cada vez más. Y no sabía yo que había una parte, digamos, blanca y una parte negra en el chamanismo, ¿no? Sé que sí es así la magia, ¿no? La magia blanca, que a fin de cuentas, como dicen, es mano izquierda, mano derecha, ¿no? Pero claro, esa magia negra, pues bueno, conlleva pues esos altares, esos sacrificios, ya sabemos, ¿no? ¿El chamanismo también tiene esa parte dura o...? En realidad no la tiene, es decir, en realidad el problema principal es que hay personas que no salen de ahí, no salen del juego personalista, de la guerra, del enfrentamiento y del manifestar poder y desear poder. Ok. Es ahí donde te encierras en los juegos oscuros, ¿no? Es ahí donde te encierras. Entonces, date cuenta, esto es una energía y dependiendo de tu propia evolución personal, pues utilizas la energía según tu propia frecuencia. Quien está todo el día peleándose, quien está todo el día queriendo poder, quien está queriendo cargarse al enemigo, pues al final acaba convirtiéndose en lo que es. ¿Y los otros juegos qué son? Pues bueno, hay siempre magia negra, magia blanca, siempre se ha hablado, ¿verdad? Pero está siendo muy difícil manifestar la magia blanca hoy con el nivel de frecuencia colectiva que tenemos. Hace falta pues un corazón puro, hace falta una entrega grande, hace falta hacer las cosas de manera impersonal y para el mayor bien de todos los seres, para que esa magia blanca pueda tener efectos visibles aquí en la Tierra. Pero los que hemos tenido como un centenar de manifestaciones absolutamente mágicas y locas
relacionadas con rayos, con terremotos, con tormentas, en la naturaleza y también en la experiencia interna, pero hablo de esas que se han hecho con muchos testigos, pues tampoco nos vamos a asustar por invocar lo que haya que invocar, siempre dentro de la línea de ese mayor bien para todos los seres del que hablamos. Wow. Bueno, tu conferencia se va a llamar Eres eterno y creas tu propia realidad. Eh, sí me gustaría que comentaras un poquito, no lo cuentes todo, que si no, no viene luego la gente, ¿no? Pero sí que nos contaras un poquito, eres eterno. Hace un momento hablábamos off the record, ¿no? Y decía, bueno, es que ya descansaré cuando me pongan el RIP en la tapadera, ¿no? Tendré toda la eternidad. Pero si somos eternos, no descansamos tampoco entonces, ¿no? ¿O qué? No, pero lo hacemos con mucho gusto. Esta vez lo hacemos bien, bien condicionados por situaciones que no son nuestras, que han sido creadas desde el exterior. Y luego ya es tu propia elección la que determina las cosas. En realidad, después de eso no hay cansancio, así que no hay posibilidades de sudar mucho. Bueno, mira, estamos en una situación que hay que desarrollar, ¿verdad? Y que voy a decir de forma así como muy sincrética, como muy... Mm. Ir a la quinta dimensión es como haber hecho una experiencia de vuelo del alma y verse a sí mismo fuera del cuerpo, mirando tu propio cuerpo. Digamos entonces que si tú estás fuera, te sientes también sólido y te sientes más consciente que antes y miras a tu cuerpo dormido o relajado, esa sería la diferencia. De repente ahí te das cuenta que no puedes morir, que cuando el cuerpo se vaya estás más vivo que antes. Y es Pero una eso me resuena a lo que es un viaje astral, que mucha gente cuando igual, hace igual. Por eso le igual, llamamos ¿no? viaje del alma. El astral es desde el plexo solar y es muy caótico. Y casi Ya, siempre trae mucho terror alrededor por la ruptura de lo sí, conocido. sí. El viaje del alma sucede en los centros superiores y no hay miedo. Entonces, cuando tú te ves ahí, estás jugando el juego de la Tierra en quinta dimensión. Es decir, la Tierra en quinta dimensión eres tú mismo viendo a tu cuerpo tendido en la cama. La Wow. Tierra de quinta dimensión, ¿qué significa? Pues significa que en vez de manejar la vida de un ser humano con el cerebro izquierdo, la manejamos con el cerebro derecho. Y entonces las partes mágicas de nosotros son prevalecientes sobre las partes racionales. Entre medio está el tercer ventrículo cerebral, que sería la cruz del Cristo, mientras que la cruz del ladrón bueno está a la derecha, cerebro derecho, y la del ladrón malo a la izquierda en el Gólgota, en lugar de la calavera. Así que el ladrón izquierdo no va a ir al cielo, pero el ladrón derecho va a acompañarle al Cristo. Y el Cristo es el cerebro central, es el camino por el que Krishna guía a Arjuna en Kurukshetra. Y está viendo a sus familiares, unos unidos a los asuras, a los demonios y otros a los devas, y está diciendo, no quiero pelear. Y Krishna le dice, esta es tu misión, este es tu destino, este es tu dharma, pelea. Y es que hay que pelear. Quien no pelea para que el cerebro derecho dirija la vida es dominado por el cerebro izquierdo. La pelea es imprescindible. Es decir, tenemos que poner al cerebro izquierdo al servicio del ser, que está en el cerebro central. Y para eso el cerebro derecho tiene que tomar y reivindicar todo aquello que se le ha negado. Todo niño nace doble y desde que nace se le quita toda la magia del camino y se le obliga a la racionalidad, que significa al sufrimiento permanente. Y al sudar para otros, trabajar, ser esclavizado, tener problemas, sufrir todo el tiempo. Así que ese juego de la batalla de la Bhagavad Gita es un juego que todos nosotros hemos tenido que hacer. Si no entras en silencio, si no acallas tus pensamientos negativos, si sigues creyendo que hay que matar al malo, inmediatamente entras en el juego exactamente igual que lo que estábamos antes. Y hay que intentar pasarse al otro lado y sobre todo observar tus pensamientos y sentimientos cotidianos. Porque es ahí donde es la verdadera batalla de Kurukshetra. Es donde eliges estar, en este instante. No pasado mañana, ahora. Es decir, tenemos una charla ahora. Podemos jugar a que yo quede bien y que esto sea un juego de, ay, vamos a ver, o podemos jugar a invocar a la diosa que yo soy y decir, bueno, por favor que lo que se diga tenga sentido para quien esté ahí observando y mirando y quedarte tú a un lado sin importarte el juego. Entonces, eso es algo interno, no se puede ver desde el exterior. Pero la idea básicamente es esa, la idea es que cuando nosotros ofrendamos al Gran Espíritu Padre Madre, que yo soy, que no está ahí fuera,
¿eh? Cuando ofrendamos a esa parte superior de nosotros, que es uno con todo, pues nuestras palabras, nuestras acciones, ese es el libre albedrío. No hay libre albedrío para los esclavos ni para los robots. Hay libre albedrío para las gentes que se están volviendo conscientes. Entonces, ¿qué es libre albedrío? Pues o te ofrendas al inconsciente y a la sombra que dirige el mundo, o de alguna forma, te entregas a lo que llamaríamos la presencia yo soy. Y cuando esa presencia guía tu vida, pues todo se armoniza de otra manera. Y eso no es una teoría, es la vivencia de muchos decenios ya en nuestras vidas, ¿eh? Y en mi vida, básicamente. Entonces, cuando hay algo complicado, humanamente complicado, hay que poner eso siempre en manos de una conciencia más alta, más lúcida, que arregla las cosas para que no haya conflicto. Si no, todo sería una batalla tras otra, tras otra, ¿eh? Claro, pero tú también comentas ahora, ¿no? Y yo sé que tú, en tu manera, guerrero de la luz, pero guerrero, ¿no? Entonces, sí hay que pelear, hemos venido a hacer algo aquí, ¿no? Y claro, estaba escuchándote y diciendo, bueno, ¿y yo dónde estoy ahí? Porque yo trato de buscar, bueno, trato de desenmascarar las mentiras, los mentirosos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Eso es parte de la batalla. Y parte de la batalla es encontrar soluciones prácticas también, sí, pero como las que estás haciendo. sí, pero me pone un poco en la vibración de, además mucha gente lo dice, oye, es que la verdad, sí, sí, te hará libre, pero al final, pero al principio te cabrea, ¿no? Y dices, te ponen, no sé, son malas, sí, desenmascarar que nos han estado haciendo Bueno, el, pero el- imagínate simplemente que el mundo está como está, sentado en un sofá, y que Netanyahu es un enviado divino para cabrearnos a todos y ponernos en pie. ¿Entiendes? Y que va a hacer 1 millón de bestiadas, a pesar de que a Gaza solo van almas voluntarias, porque Jerusalén sigue siendo la clave de la paz en la tierra. Así que wow. ahora míralo de esta manera. Es decir, Mm. para que tengamos una perspectiva también, no la única, ni mucho menos. La otra nos revienta las tripas a todos al principio cuando dicen, y hay niños pidiendo para comer y están disparando, pero están disparando y ahí se muestran muchas cosas. Las religiones del libro son siempre violentísimas. Cada vez que pones un nombre a Dios y lo pones fuera, ya la has jodido. Ya estás en guerra. Date cuenta que la Torá, el Corán y el cristianismo en sus tiempos, fíjate si lo ha habido, ¿eh? Bueno, pues lo que dicen que es, pues que todos los infieles pueden ser muertos sin pecado. Esto el Corán lo grita como los imanes, tío. Es que estos son infieles, se les puede esclavizar, y se puede uno poseer todo, pero Sí, sí. los judíos son aún peores, ¿eh? Los ultraortodoxos. No olvidemos que los sionistas son los más mayores enemigos del verdadero judaísmo, ¿eh? Pero bueno, ese es otro asunto. Mm. Entonces, la cuestión que tenemos delante es que estos desprecian absolutamente, ni siquiera los tratan como humanos. Eso no es morir Gojin, estos, ¿no? Gojin. ¿eh? Gojin, ¿no? Nos llaman a los no judíos, Gojin, que viene a ser ganado, ¿no? O algo así. Ahí está. Entonces, las religiones del libro son todas del demiurgo, son todas las hijas de la oscuridad por excelencia. ¿Cómo va a haber un Dios cabreado? ¿De qué me estás hablando? Tú empezabas diciendo es, somos eternos, ¿verdad? Y Dios solo hace cosas eternas. Pero ¿quién ha creído que la oscuridad la ha creado Dios? ¿Qué es eso? Eso no lo ha creado nunca. Tú creas las razas eternas e inmortales y algunas de ellas se quedan hipnotizadas por el poder o hipnotizadas por la defensa y crean una raza de soldados de IA tremendamente poderosos. Esos soldados, cada vez que la IA se le da autoconciencia, se rebelan y destruyen a la raza que los construyó. Lo ha pasado siempre, miles de años de guerra, en todos los países, en todos los pueblos de las estrellas. Entonces, primero seamos cuidadosos con dar autonomía a la IA. Y segundo, cada vez que tú creas a un guerrero, este siempre se revela y destruye a la raza que lo creó. Y empieza a extenderse dominando el mundo y a eso llamamos la oscuridad. Entonces, claro que hay civilizaciones de segunda dimensión. Están hechas, pues eso, de IA, de metales. Consideran que todo lo vivo es despreciable, que hay que quitarlo del medio, que no sirve para nada, la carne en sí misma, y que todo lo que se necesita, pues eso es conexiones, de tipo electromagnético u otros tipos más sofisticados. Entonces, lo primero que hay que entender es que la oscuridad la creamos nosotros, el mal lo creamos nosotros, o mejor dicho,
Si la mitad de la humanidad no es humana y no tiene 7 chakras, como los orionis que tienen 5, los reptoides que tienen 3 más uno en el huevo, si hay seres que son programas de ordenador, que son quimeras, que son hologramas, y es más de la mitad de la humanidad o la mitad que han sido creados artificialmente. Así que nosotros no fuimos los que empezamos. En el código genético original de la humanidad no hay ni violencia ni miedo. Esto ha sido introducido por los clones y nosotros hemos caído a la trampa como tontos. Pero vinimos aquí a experimentar y vinimos aquí a ayudar a la Tierra. La idea de que alguien venga a salvarnos es loca, porque ya estamos aquí nosotros para ayudar a salvar a los que están. Si vienen, van a venir cuando tú vives como ellos, van a venir como amigos a co-crear la nueva Tierra. Nunca van a venir a salvar a los que vinieron a salvar. Nosotros vinimos voluntariamente a salvar. Hubo billones de voluntarios, billones, y se eligió solo a los que teníamos experiencia, a los que ya habíamos combatido otras veces contra la oscuridad y a los seres evolucionados de esos voluntarios. Y de alguna manera, pues aquí estamos, 250 millones de semillas estelares, 2.500 millones de seres humanos con alma que pueden ascender, y ese es el juego, como si a cada uno nos tocaran 10 o 15 de estos seres. Y luego, pues muchos de los demás seres tienen que desaparecer, algún acto tiene que hacerse a gran escala, porque ahora ya no existen todos esos seres de cuarta dimensión. Han sido todos expulsados, todos han intentado volver, destruir la Tierra, la humanidad, pero para eso están las naves ahí arriba. Ahora quedan solo los seres con cuerpo humano que están vinculados a la oscuridad. Pero vuelvo a repetir, la clave inicial, ¿cómo podemos permitir que un tipo tenga 20.000 millones de euros y que haya gentes y niños por todos los lados que no tengan para comer, ni un techo para dormir, familias? ¿Cómo hemos podido llegar a ese tipo de degeneración? Y encima que lo justifiquemos, a eso se llama la Matrix. Eso de que la suerte es para los ricos y de que, fíjate qué suerte tiene, que tiene tanto dinero, pero ese juego es un juego absolutamente sangriento en el universo, es un juego sin sentido. Que haya que pagar por comer, que haya que pagar por tener un techo, eso no sucede en ningún lugar del cosmos. Y claro, todo el mundo cada vez que lo escucha dice, joder, esto es duro, ¿eh? Y entonces por eso nos honran ahí arriba, porque hemos tenido los santos y perdón, huevos o ovarios de venir a esta tierra en las condiciones de olvido total. Y ahora por fin empezamos a recordar. Pero el olvido es total, esa es la ley. Vienes aquí, lo olvidas y luego según cómo vayas, pues unos hemos recordado a los 5 años y otros a los 50, dependiendo de quién sabe qué. Pero bueno, con ese juego, y aquí estamos. Pero una cosa, hemos estado hablando hace un rato con Pepón Jover sobre un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los reseteos que ha habido en las distintas humanidades, ¿no? Que ha habido época de gigantes, que ha habido cosas, hay pruebas ahora mismo de muchos edificios que esto hoy no lo podrían hacer y sin embargo lo hicieron hace 800 años Sí, con Tartaria y los suyos. Artaria y todo aquello. ¿Crees tú que, porque estamos, estarás de acuerdo también que estamos en una especie de reseteo, ¿no? Lo dijo el Schwartz, ese, the big Reset, ¿no? El gran reseteo, ¿no? Cuando el 2020 y tal, ¿no? Y sí parece que estamos yendo hacia ahí. ¿Crees que va a haber un nuevo mundo? Sí, en principio hay 3 opciones. Perdón, lo veremos nosotros, perdón, sí, Sí, pero es lo mismo. vale. Hay 3 opciones. Una de ellas, pasar el filtro y saltar a quinta dimensión, a una nueva tierra que hay que co-crear todavía, pero que se basa en el hecho de la paz, del respeto a los demás, del compartir los frutos de la tierra, y seguramente ya no sería fuera del planeta, sino dentro. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los planetas son invivibles en el exterior por las temperaturas solares, por el frío de 150 bajo cero, por tantas cosas que hacen, bueno, que solo una raza cósmica pueda vivir en la superficie, es lo que nos ha pasado aquí. Es una raza que es la perfección de 32 razas y han creado una que fuera a imagen perfecta de la fuente, potencialmente. Y esa es la raza humana, que puede alcanzar su fusión con la fuente. Vale. Ese primero Uno sería un trabajo espiritual interno, ¿no? interno.
Vale, Bueno, un recordar. un Y para recordar. recordar hay que creer sin ver. Hay que tener esperanza y fe en que el cambio está aquí y no aburrirse. Los que llevamos 60 años en esto, te aseguro que no podemos comprender cómo uno se cansa al segundo año ya. De, ay, es que ya llevo 2 años meditando y da risa, parece un chiste. Bueno, de cualquier manera, volviendo ahí, la segunda oportunidad Mm, es la oportunidad del planeta Censo, que es un planeta preparado para las gentes que no han pasado de 4.5, de 4.6, no han atravesado esa barrera, son 7 niveles en cada una de las dimensiones, y tienen todavía que evolucionar un tiempo hasta que puedan tener otra oportunidad, cuando sea, en 10.000 años o en 10. Y la tercera es el reseteo esencial, que es acompañar a la oscuridad en su viaje de nuevo de vuelta, a su origen. Y ciertamente es un reseteo total. Puede ser de segunda, de tercera, o puede ser la vida que ellos quieran crear en el nuevo holograma. Entonces, ese reseteo también existe en los que están evolucionando hacia cuarta, porque ya no van a tener oscuridad en ella. También es que todo el mundo asciende, las piedras, los animales, los humanos, estos y aquellos, todo el mundo. Entonces los que estén en ese 4.5 tengan buen corazón, pero de alguna manera pues tienen que pagar precios, tienen miedo, no tienen confianza ni se quieren entregar a esa totalidad. Bueno, pues pasará un tiempo que están ahí, pero tienen una suerte, ya no van a tener la presión de estos seres oscuros de cuarta dimensión. Eso es lo que hay que entender. Entonces, todo esto está bien. Vamos a decirlo de otra manera. Si encontráramos un objetivo mejor que el que tenemos para vivir, sin que nadie nos dé nada y nos muramos como todo el mundo, yo ya habría cambiado hace tiempo. Así que no he encontrado nunca una cosa mejor que hacer que lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo no significa que vaya a ascender en este cuerpo o que me coja el toro porque la humanidad no da la talla o bien me muera como todo. Ya está. La clave siempre es la misma. Hoy es un buen día para morir, pero es mucho mejor día para ser eterno e inmortal. Entonces, esa es la clave. Si quieres dar algo por mí, no me des la vida. Eso la vas a dar de todas formas. Dame la muerte. Y sal más allá de la muerte. Y esa es la clave de la ascensión. Traer el cielo a la tierra y la tierra ya va a ascender con nosotros o sin nosotros. Ya está ascendida desde hace 4 años. Entonces ha dejado una huella detrás, que es la huella sólida de cuarta, pero la Tierra no va a sobrevivir. Ya se ha decidido que va a extinguirse en el universo a través, ¿por qué? Porque 6.000 millones de años con tanta oscuridad encima, muchos de ellos, pues bien. no permite que se salve. Entonces, no importa, mi cuerpo está encima de la cama, yo estoy fuera, tengo también un cuerpo que siento sólido y otros cuerpos que acompañan a este. Tengo varios, cada vez más sutiles, y me siento consciente y soy yo mismo. Entonces nada más que eso, es como decir que la Tierra también va a pasar de su cerebro izquierdo al derecho y va a jugar el juego de conciencia, moviéndose como nosotros aquí, pero con otras leyes en esa otra dimensión, que es la quinta dimensión, que ya no admite el juego egótico. Entonces, tal y como aquí lo conocemos, todavía hay diferencias y a veces pequeños enfrentamientos, pero nunca agresivos. Todavía hay dualidad, desde luego muy suave y parcial, pero hay dualidad. ¿Eh? Wow, 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 wow. Es otro nivel esto, otro nivel. Bueno, bueno, te quería preguntar también porque tú fuiste el fundador de algo que yo era muy jovencito y sonaba mucho aquello, digo, madre mía, ¿no? Que era la comunidad arcoíris en los años 70, más o menos, ¿no? De, ¿qué liaste ahí, Millo? ¿Qué fue exactamente, si lo puedes concretar un poco? Porque fue una comunidad grande, ¿no? ¿O qué? Bueno, desde los 16 años, 17, yo tenía grupos. Primero Ujú. eran de cosas psíquicas y pronto fueron sobre todo de meditación y kundalini yoga. Y tenía unos gimnasios en San Sebastián, en Navarra y en Vitoria. Hacía curso en Vitoria y estaba allí cerca, en el País Vasco. Y en Estella también. Bueno, la cuestión es que ya en el año 75 pues ya recibí pues un llamado a crear unas condiciones nuevas que no existían. Yo no, como es natural, cuando creé la comunidad no había cumplido los 30 años.
y entonces movilizar a 60, 70, 80 personas en Lizaso, pues fue, pues sí, un acto que tuvo su necesidad de impecabilidad. Y ya allí nos movimos con mucha fuerza. Luego pasamos a Arenys de Munt y finalmente a Tarragona en Alcover. Y allí dejamos el castillo árabe, la cúpula más grande de España sin hierros, de 500 metros cuadrados más o menos, y allí hicimos un trabajo de 3 núcleos poblacionales y de alguna forma pues fuimos en algunos momentos pues casi 150 personas, más los visitantes que eran numerosísimos, ya que yo tuve un grupo de los más activos, había como 18 o 20 instructores, pero finalmente eran 32, 33 era yo mismo, pero se Pero llevaba erais entonces gente, a erais varios gente, cursos al mismo tiempo. no, que erais gente que vivíais juntos, ¿no? Sí, Vale, sí, vale. sí, todos, todos, y niños, y escuela, y una carpintería con 15 personas. El trabajo de los libros lo hacían una docena de magníficos dibujantes, y lo hacíamos todo pues artesanalmente. Entonces teníamos también 6.000 árboles frutales, plantamos Au. nosotros otros 3.000 a los que ya había, y fue bueno, en 6 millones de metros cuadrados, que éramos, como te digo, 3 núcleos poblacionales, y eso duró pues una docena de años, 10 años en realidad, en Mucho esencia, tiempo. ¿eh? Ujú. Y en esos años, pues ya hasta que yo ya dije no más, yo ya decidí que ese camino había realizado ya su objetivo, que era pasar de tercera a cuarta dimensión, y que había que empezar el paso de cuarta a quinta, que llegaba con la convergencia armónica del año 87. Causalmente, el propio José Argüelles estuvo en un consejo de visiones conmigo, con Velasco Piña, con Alberto Ruz, y formamos un grupo muy intenso después, años después, ¿eh? Pero lo que importa es que esa llamada fue muy poderosa, movilizó mucha energía, no hubo casi conflictos y hubo como otras 35 comunidades alrededor de Arcoíris que tenían sus propias leyes y elecciones, pero a las que ayudábamos cuando había conflictos. Porque uno de los problemas de las comunidades y de las viejas comunidades era cuando empezaban los porros a correr libremente. Y sobre todo cuando además de los porros empezaba, me has quitado el novio, me has quitado la novia, sobre todo este último. Claro. Entonces se organizaban unas grandes. En Arcoíris esas cosas no pasaron. En Arcoíris yo establecí un sistema de resolución de conflictos en que cada vez que había un conflicto los dos tenían que pagar el precio, fuera quien fuera el que tuviera razón, y allí se llevaban las cosas bien. No hubo prácticamente conflictos fuertes nunca, y vivimos con mucha intensidad, muchísima. Se trabajaba mucho, no eran hippies mirando al cielo desde... Todo el mundo se quedaba alucinado, y por primera vez afrontamos los brotes psicóticos centenares con las drogas y el mono de la heroína, que nadie se atrevía con él, ¿eh? Ya más adelante apareció el SIDA y ya cambiaron un poquito los principios, ¿no? Pero en principio lo que hicimos es afrontar sobre todo los brotes psicóticos. La gente se sanaba muy pronto, porque todos estábamos más locos que ellos. Entonces había voluntarios, yo pedía voluntarios para que le dieran cariño a una persona, un chico, una chica, y salían 4 voluntarios a darle cariños. ¿Quién sabe lo que luego hacían, lo más que pudieran hacer con esa persona para darle fuerza, ¿no? Le danzaba mucho, entraba en catarsis, trabajaba con nosotros, le acompañábamos, se dormía a su lado. Bueno, un trabajo que permitía que en menos de mes y medio se saliera definitivamente, porque luego he vivido rebotes de gentes que han vuelto a fumar, que han vuelto, todo eso, ¿no? Pero en general se salía definitivamente antes de mes y medio de esa situación. Y bueno, pues ahí estuvimos, pasaron como 100.000 personas entre los cursos Bien. que hacíamos fuera y los que hacíamos dentro. En el año 87, para la convergencia armónica, yo Madre visité mía. 33 provincias y vi como a 33.000 personas en 3 meses. Y aquello era pues una revolución, porque no había otra cosa. Unos me recibían con alfombras rojas y vestidos de trajes regionales tocando, y otros me recibían con limusina y otros como amiguetes. Y así estábamos. Y bueno, no era yo muy distinto que aquí. Reírse de uno mismo ha sido siempre mi especialidad, ¿eh? Y sin Sí. embargo, se jugaba un juego de respeto muy grande, porque yo hice libros porque todos los días daba una conferencia distinta.
día tras día, a unas ciertas horas, y teníamos una forma de dirigir aquello que lo llegaron a dirigir 9 mujeres. Yo el primer día que llegué renuncié a la cuenta corriente, lo primero que hice, porque sabía lo que era eso, y lo había sabido en otras vidas ya, y lo había recordado perfectamente. Entonces, aquello se dirigió de una forma bastante progresista, y aunque quieran hacerlo ver como otra cosa, ahora hay una película de los hijos de no se sabe quién que está filmándose sobre arcoíris, que ha salido en el Festival ¿Ves? de San Sebastián. No No me sabía. entero de nada, ni me han consultado, ni me he enterado de nada. ¿Eh? Pero lo que importa es que aquello fue, no dejó mucha huella, excepto en las personas, ¿verdad? Pero claro, fueron muchas las que pasaron por allí. Pero no digo yo que cambiáramos la idiosincrasia externa, seguíamos siendo rarísimos. Seguíamos siendo gentes que rompían todas las normas y en aquel tiempo, pues aunque el mundo hippie estaba dentro de ese proceso, ten en cuenta que años 75, los Beatles ya en el 65, 68, todo estaba movido, ¿no? El año 68 sobre todo, ¿no? Claro, Y por participaba como ejemplo, delegado de la universidad, yo participé también allí. Y pues, todas esas cosas, ¿no? Lo que importa es que no dejamos un cambio real, una alternativa familiar, hicimos varias alternativas familiares y educativas muy interesantes. No, no se extendió eso, pero bueno, dejó la huella en los que vivimos allí. ¿eh? Yo, de alguna forma, si hubiera seguido adelante, quizás, además de crear un imperio, pues hubiera podido también influenciar un poco más, pero yo ya no podía más. El tema del gurú de turno no me iba para nada. Yo lo acepté porque no había otro. Me dijeron, oye, o tú o nadie. Y digo, bueno, pues vamos. Pero llegó el momento en que había que empezar con grupos pequeños, con un trabajo de silencio y ya no con la juerga de la cuarta dimensión. Arte, amor libre, danzas todo el tiempo, moverse, abrir los límites, ¿me entiendes? Lo hicimos muy bien. Es una buena época, aunque esta es también muy buena. Y no tengo ningún tipo de sensación de que hubiera que volver allí para nada. pero, Ya está hecho. pero ahí en el arco iris no se infiltró de alguna forma lo lo que los Beatles y Rollins y tal en esa época estaban, digamos, Instituto Tavistock, de introducir una cultura, una batalla cultural, pero digamos en el sentido de meter las drogas, por ejemplo, ¿no? Y tal. Ahí no, ahí tuvisteis que, bueno, sí, ya lo has dicho, ¿no? Los porros y No, los... no, en arco iris ni siquiera eso, aunque siempre entre tanta gente había Siempre hay quien alguno, pasaba por claro. ahí. Pero eso era, había que hacer las cosas a pelo. Y esa fue la ley. No se Muy dejaba bien. de ninguna forma a nivel público esa manifestación. Eso tenía que quedar fuera. Eso, el alcohol y varias cosas. Y éramos vegetarianos todos y hacíamos unas ensaladas que no te puedes ni imaginar tú. Ocupaban más que los hoteles de 5 estrellas de Suiza porque comíamos tanto y éramos tantos que aquello era tremendo. Una última pregunta, quizá, Millo, a ver si me la puedes contestar, ¿no? Em, Dentro de todo el conocimiento que tú has ido adquiriendo en distintas religiones, si tú ahora tuvieras que enclavarte en una de ellas, ¿cuál sería la que tú estarías o cuál sería más parecida a la que tú estás ahora? ¿O es una mala pregunta en ese sentido? Si religión significa entregar el poder a una fuerza ajena a mí, en ninguna. En ninguna. Si significa, si significa el trabajo interno en el chamanismo, en la meditación, en el ensueño, el trabajo interno de abrazo a la naturaleza, el trabajo interno de acercamiento a las realidades paralelas y a la comunicación con otros planos, y al mismo tiempo se permitiera el movimiento físico, la expresión, la ceremonia, yo elijo lo que estoy haciendo ahora, elijo perfectamente eso. ¿Y eso qué es? Que el único Dios al que podemos hablar y el único espíritu palpita en nuestro corazón. Tú lo Hay dices. dos, hay dos grandes portales de paso, uno en la grieta de los mundos en la frente, fontanela, y otro en el corazón del corazón, por el que se entra por detrás y está en el ventrículo izquierdo. Y ese corazón del corazón lleva directamente a la quinta dimensión, ya, no hay que esperar a ningún lado. Entonces, ese es el trabajo que se hacía esotérico con los esenios y Yeshua, ese trabajo vinculado a la punta de la lengua, el Lorana Chakra, en el paladar blando,
que es lo primero que se desarrolla en un embrión después del pericardio y el corazón, la punta de la lengua, ahí, ese juego se hacía desde las antiguas grandes tradiciones. Y esos son los dos puntos de paso esenciales que tenemos en nosotros. Ujú. Uno relacionado con la silla turca del esfenoides y por tanto con la pituitaria y con la pineal que está muy cerca, está justo cerca de donde presionas con la lengua hacia lo alto, y otro relacionado con el timo, el corazón superior. Vamos a decir eso, Muy bien. como cosas prácticas. Y Ujú. religión, pues yo haría lo que hago ahora, ¿no? La práctica, cada uno es libre, que tome sus decisiones, pero que trabaje dentro de sí. Y desde Bueno, luego que no se someta a ningún ser humano, y menos a mí, y tampoco a ningún ser divino. Todo el juego de locura con las vírgenes, con los dioses, con estos, con aquellos, es siempre, siempre entregar el poder al demiurgo. Siempre. Al falso Dios o el falso ser que se esconde detrás de Dios, que son siempre arcontes. Son siempre ángeles caídos y esas energías que absorben y no quieren que seamos nosotros mismos. Entonces, ujú. todo ese juego de que cada uno alcance su propio poder, que cada uno entienda que si tiene mucha energía disponible, como dice el chamanismo, aunque quiera hacer daño a alguien, no lo va a hacer, solo le va a hacer el bien. Y si no tiene energía, aunque quiera hacer el bien al mundo, solo va a jorobarla por todos los lados. Y que hay que irradiar esa energía, sal luz, saca tu luz. ¿Eh? Pues ese es el juego. El juego a veces no necesita tantas explicaciones psicológicas, ni tampoco psicodélicas. ¿Eh? Entonces, ese es el juego. Y el juego es que podemos hablar del cielo y las naves, pero yo al día no dedico 10 minutos a ese pensamiento. Nunca. Solo cuando hablo en público, con otra gente. Ujú. Entonces, creo que es necesario acostumbrarnos a que algo que va a venir antes o después, pero siempre cerca, pues empiece a ser asumido por nosotros. Pero dicho de otra forma, cuando tú pides, te encomiendas, pides a Dios, pides al universo, pides a Yo siempre pido la presencia, yo soy. la presencia yo soy. Ok, ok, eso quería Siempre, preguntar. Vale. claro. Es decir, siempre el gran espíritu se presenta en dualidad ante nosotros, porque es la elección que hemos hecho para recordar quién somos. Y en nuestro corazón tenemos que unificar eso. Y entonces entender que la oscuridad sirve al espíritu igual que la luz, o quizá mucho mejor a veces, es ya una gran comprensión. No hay enemigos, no hay nada que sea contrario a la conciencia. La conciencia está fuera del bien y el mal. La conciencia es como el alma en crecimiento, es con alas, ¿no? ¿Y la conciencia qué significa? Pues que cada vez que pasa algo como lo que está pasando en Gaza, puede ser que se desarrolle una enorme conciencia en el mundo y al final, siendo un asunto y una situación caótica y inaceptable por nuestra mente, como lo es torturar a bebés para el adenocromo o cualquier otra cosa, que incomprensible para nosotros, al final despierta una luz, ¿no? Y todo sirve al espíritu. No hay forma de que no lo sirva la muerte de un ser querido, una separación con su noche oscura, una ruina, un momento de caos estresante que todo sirve, todo sirve. ¿Eh? Ujú. Y tenemos que estar ahí siempre ofrendando. Que hay una separación y que no puedes dormir y que a la 1 de la mañana estás despierto y de Dios mío, hasta las 7, ¿qué pasa aquí? Ese es un buen momento para meditar, para nunca lanzar energías negativas a la persona que se ha ido, para agradecer lo que hemos vivido con ella y ofrendar al Espíritu que conduzca su vida y la tuya por el mejor lugar para ir a un sitio más lejano del que mutuamente os hayáis llevado. ¿Eh? Me encanta, eres puro conocimiento, en estado puro. Conocimiento espiritual, que además, bueno, ahí están nuestros congresos, Ciencia y Espíritu. Oye, saldrás el sábado 22 a las 12:30. Sí, Eres eterno y creas tu propia realidad. Y después viene Naucet, bueno, antes viene Naucet Morgade, un chico que te invito a que lo conozcas, te va a encantar. Y después tenemos a Josep Pamias y después haremos las las danzas danzas. allí Ay, qué bueno, el qué sábado. Sí, bueno, con sí. mucho gusto. Lo he hablado, que quería pedir permiso, soy respetuoso, y sí, sí, encantados, ¿eh? O sea que además ya te conocen, ¿no? O Bueno, sea que, solo seremos como una docena, muy poquitos para no hacer mucho lío allí, ¿eh? Y además porque no quiero mover a la gente de otras provincias, solo quien quiera acercarse.
Pero la gente de allí del Congreso podrán, aunque no vayan vestidos Claro, de... claro, Pueden, claro. vale, vale, vale. Todo es libre para hacer. Se puede hacer Vale, un pues. segundo círculo, observar o lo que sea. Ujú. ¿Eh? Tendrán un precio alto que pagar, porque si van a danzar no van a comer, porque son 2 horas. Pero claro, yo estoy viendo ahora, ya estoy imaginando 600 personas comiendo a la vez. O sea que, bueno, en fin, o 700. Eso es ya un buen consejo de visiones y de guardianes de la tierra, como los que hacíamos en Colombia, en Perú, en México, como tantos. Aquí he hecho yo casi 10, a lo largo de los años. Pero Ujú. así que imagínate si sabremos eso. Pero sí que es una muchedumbre. ¡Buah! Eso es tremendo. Todos sentados en el suelo, de cuatro en cuatro, de seis en seis, así. No, divertido será, eso desde luego. Sí, Cuanto más claro que sí. seamos, más nos reiremos, eso está claro. Bueno, Pues, Miguel, pues un placer estar contigo un ratito muchas gracias, Emilio. y allí Gracias nos saludamos ya y nos con el daremos abrazo un verdadero. fuerte ¿Eh? abrazo. De acuerdo. Buen Gracias, camino a Emilio. todos. Vale, Gracias. Chao. hasta Chao. luego.